Queridos amigos, qué gusto una vez más de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día, que el Señor nos ha regalado un día más. Así que aprovechamos siempre conocer los principios, lo que Dios ha escrito y lo que sigue vigente en el día de hoy. Hoy queremos tratar un tema muy importante, un tema que nos compete a todos y que es necesario también conocer. ¿Qué sucede con el perdón? Vamos a ver en esta mañana el perdón de Dios. ¿Qué significa el perdón de Dios y los beneficios del perdón de Dios? Es decir, lo que nosotros obtenemos, las ventajas de ser perdonados por Dios. Y para eso siempre ocupamos, para eso siempre está dispuesta la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo en los evangelios se registró una parábola y un evento donde ya nos explica con lujo de detalles qué es lo que significa obtener el perdón de Dios. Así que vamos a ubicarnos directamente en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos desde el 37 en adelante. La palabra de Dios nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y luego podemos ver también la respuesta de Jesús cuando le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más que a quien se le perdona poco, poco ama. Esta porción o este relato es justamente de los primeros inicios del Señor Jesucristo, de los milagros, de los eventos que Él manifestó justamente en su primer año de hacerse conocer. Después de observar algunos milagros como lo antecede justamente a esta porción, que son los milagros de haber sanado a un siervo del centurión, y también cómo resucita a una viuda, es decir, lo resucita al hijo de una viuda. Aquí podemos observar claramente cómo Dios utiliza las situaciones para dar a conocer, para poder también ayudar a entender lo que es el principio. Esto es algo muy importante, el principio del perdón de Dios. Y como introducción podemos decir que nosotros o las personas acudimos al médico. ¿Cuándo? Hacemos esta pregunta: ¿cuándo usted y yo acudimos al médico? Seguramente podemos coincidir que es cuando estamos enfermos. Y cuando el médico nos dice, nos hace el diagnóstico y nos ha detectado una enfermedad, pues lo primero que se hace es poder también administrar la medicina correcta. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos la medicina ni a las horas ni lo que nos dice el médico? Pues prácticamente esa enfermedad se generaría en algo más grave, a tal punto hasta de perder la vida. Y si esto ocurre en la parte física, en nuestro cuerpo, pues hay algo que también sucede en nuestra vida espiritual, a lo que podemos comparar una enfermedad como el pecado. Nosotros también somos pecadores.
tenemos en nuestra vida transgresiones, maldades. En algunas veces se miente, otras veces se niega, otras se exagera, y así nosotros podemos decir a la luz de la verdad que no somos perfectos, que pensamos mal, que nuestra lengua también no la podemos frenar y que hemos hecho daño a las personas con nuestras actitudes. Es decir, que somos pecadores. Y si no vamos a Dios, que es el médico de médicos, si no vamos a Jesús, que por su propia naturaleza nos puede ayudar a perdonar, o mejor dicho, nos perdona de todos nuestros pecados, si no acudimos a Él, prácticamente nuestras vidas también tendrían un destino eterno que sería la muerte, pero la muerte espiritual, que significa la separación de Dios eternamente. Y eso no quisiéramos que suceda nunca en nuestra vida, que estemos separados de Dios solamente por no haber decidido ir al médico o ir a donde Dios a que perdone nuestros pecados. Eso es lo que pasó, eso es lo que sucedió en este relato, donde observamos a Jesucristo de una forma muy espontánea, de una forma libre. Dice que un fariseo, una de las personas conocidas en ese tiempo, que eran la élite de las personas que tenían conocimiento y que defendían la Torá, conocida como los fariseos, lo invitó a Jesús, quizá por curiosidad, quizá tal vez puede ser también por necesidad o por criticar o por hacerlo también caer. No sabemos, pero el asunto es que lo invitó. Y cuando Jesús accede a esta invitación, pues sin ningún prejuicio, sin ningún complejo, entra a la casa del fariseo. Pero aquí sucede algo de lo cual nadie se imaginaba que iba a pasar. Entra una mujer y por su forma de ser, por su forma externa de vestirse, la reconocen como una mujer pecadora. En algunas versiones dicen que es una prostituta, que es una ramera, pero aquí justamente nos dice la palabra de Dios en Lucas que era una mujer pecadora y conocida por la ciudad por sus cosas que hacía. Entra en escenario, entra en la casa del fariseo, y no solamente entra para observar, sino que hace diferentes cosas de la cual Jesús toma como referencia para enseñar al fariseo y a los demás de que se necesita realmente tener en el corazón el perdón, pero el perdón de Dios. Aquí observamos también que Jesús utiliza una parábola de la cual los que estaban escuchando podían tener ya referencia y comparar y también como tener esa familiaridad, porque las personas que trabajaban les pagaban durante el día, como un jornal, les pagaban un denario. Y Jesucristo hace de referencia de que un prestamista había dado a dos personas y las dos personas tenían diferentes deudas en cuestión de cantidad. La una le dice que había 500 denarios y la otra persona 50 denarios. Se calcula que un denario es el salario de un jornal en el día. Si aproximadamente ponemos como referencia, si serían $25 por 500, estamos hablando de una cantidad de más de $10,000, mientras que la otra persona era aproximadamente también unos $1,500 aproximadamente. Entonces allí podemos observar cómo hay una diferencia y en la cual Jesús dice, mira, a uno se le perdonó $10,000, al otro se le perdonó $100, $1,000. ¿Cuál crees que amará? Y Simón le responde, dice, al que se le debe más, a esa persona amará y se le también concederá o se le perdonará la deuda. Y efectivamente Jesús utiliza esa forma para decirle, mira, aquí hay una mujer que cuando yo entré, dice, me lavó los pies, me puso aceite y me besó. Aquí también hay una persona que ha hecho cosas porque está agradecida, porque está perdonada. Mientras tanto tú, dice, no me pusiste nada, no me saludaste. Y aquí Jesús utiliza entonces esta frase que muy claramente nos enseña sobre el perdón de Dios. ¿A quién se perdona más?
ama más, a quien se perdona menos, también va a tener poco amor. Aquí podemos ver entonces dos personajes y quisiéramos que cualquiera de los dos nos pudiéramos identificar. El uno autosuficiente, quizá con prejuicios, quizá con complejos, y la otra persona, el otro personaje, es algo humilde y también considerado. Así que podemos nosotros notar cómo las reacciones nos pueden identificar o nos pueden hacer comparar con estos dos personajes y nosotros podemos darnos cuenta de que realmente se necesita tener un corazón perdonado para comenzar a amar a las demás personas o comenzar a demostrar amor hacia Dios y a los demás. Había entonces aquí un claro ejemplo de cómo nosotros podemos identificarnos con estos dos tipos de personas y también con sus actitudes. Quizá alguno diga, no, yo soy como la persona que se arrepintió y fue con humildad delante de Dios. Otro puede decir, bueno, yo no me comparo con el fariseo porque soy también agradecido, pero no. Queremos decir que a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Creador, que Él traspasa no solamente lo que hay externamente, sino que Él mira lo que hay en nuestro corazón. Todos, absolutamente todos, podemos tener algo de fariseo. Todos podemos tener una acción quizá prejuiciosa con los demás, quizá también con complejos con los demás, quizá tenemos alguna actitud de egoísmo. Según nos dice un autor, dice que el ser humano lucha con las tres E. ¿Y sabe cuáles son las tres E? La egolatría, el egocentrismo y el egoísmo. Todo ser humano luchamos con ese yo. Y tenemos algo de eso. Y por eso podemos compararnos con este hombre, con este fariseo, de que tal vez yo no hago daño a nadie, yo me porto bien, yo no hago la maldad a los demás, simplemente puedo yo decir que estoy bien. Y así se portaba el fariseo. Él decía que estaba bien. Él estaba tranquilo. Entonces cuando ve a otra persona y comienza a compararse y dice, ve, si este fuera realmente un profeta, no permitiría que se le acerque una mujer de esta clase. Pero también observamos la actitud de una mujer que seguramente ya había escuchado el mensaje y esa demostración del cambio interno lo pudo demostrar externamente acercándose a Jesús, poniéndose de rodilla, enjuagando sus pies con lágrimas y también vertiéndole lo que es este perfume y todo esto con el ánimo y con el agradecimiento. Así que podemos nosotros decir que el perdón de Dios trae acciones de agradecimiento. Si usted está agradecido con Dios, pues va a hacer alguna acción. Y no estamos hablando solamente del cargo de conciencia, de ir a misa o de tener una Biblia o de estar rezando. No, estamos hablando de cosas que nazcan del corazón. No solamente de dar de comer a los pobres, de visitar a los enfermos, sino algo que nazca del corazón, como sería arrepentirnos, contarle a Dios nuestros problemas, estar estudiando, estar en la familia, estar reconciliados, estar ayudando a los demás, pero de un corazón sincero. El agradecimiento realmente nos permite nosotros hacer cosas, pero de corazón. ¿Qué haría usted si alguien le hace un favor en algún momento en que usted estaba necesitado? ¿Verdad que usted en algún otro momento también, si le pidieran que devuelva ese favor, usted con todo gusto lo haría? Algo mucho más perfecto sucede cuando Dios realmente nos ha ayudado, nos ha cuidado y hemos dado nosotros también ese agradecimiento a Dios, pero de corazón. ¿Está usted dispuesto realmente a agradecerle al Señor? ¿A dar un tiempo para Dios? Si no lo ha hecho todavía es porque usted no ha sentido el perdón del Señor. Todavía no ha comprendido
cuánto y qué necesario es poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Usted me ha de preguntar, pero ¿por qué tengo que pedir perdón a Dios? Por tantas cosas que usted y yo hemos hecho. Los pecados de nuestra juventud, las cosas que hemos pensado, las palabras que hemos ofendido, las rebeliones, y así puede existir. Si usted se pone a reflexionar, una lista interminable de cosas que hemos ofendido a Dios directamente y también al prójimo. Por lo tanto, todos estamos calificados para ser transgresores, para ser malos, porque de eso hemos estado dando durante este tiempo, hasta que debe llegar el perdón de Dios a nuestras vidas. ¿Qué sucede también cuando el perdón de Dios actúa? El perdón de Dios también trae arrepentimiento. Nos permite un cambio de actitud. Si yo estaba en una vida de oscuridad, de maldad, de perversidad, ahora que viene la luz, ahora que recibo el perdón, pues procuro el arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella fue en agradecimiento, se arrepintió. Y por eso Jesús también le dice, vete, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Cuando hay perdón de Dios, hay esa paz. Cuando hay el perdón de Dios, también hay salvación. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado de poder también sentir y de poder disfrutar la salvación que viene de Dios. ¿Cuál es la evidencia de haber sido perdonado? La Biblia nos enseña cómo nosotros hemos sido realmente perdonados y nos dice, de a ver, ¿cómo podemos verificar? El Salmo 103 nos habla realmente de cuáles son las evidencias de lo que nosotros podemos decir que hemos sido perdonados. Nos dice el Salmo número 103, el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es Dios quien nos puede perdonar nuestros pecados. Aquí en la palabra de Dios no hemos visto que se diga que debemos confesar nuestros pecados a alguien que no conocemos, a otra persona que también es pecadora como nosotros. No observamos que sea una obligación ir a contar nuestros problemas a quien realmente ofendimos, que es a Dios. ¿Por qué no hacerlo directamente a Él? ¿Por qué no acudir a través de la oración y pedirle perdón directamente a Dios? Es porque no hemos aprendido, pero este es el tiempo, este es el momento para acudir también a pedirle perdón a Dios. Asimismo, claramente hay una promesa en el capítulo 43, versículo 25 de Isaías, donde nos dice que Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos limpia de todas maldades. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy. A Dios hemos ofendido y a Él tenemos que pedirle perdón. ¿Y qué va a pasar, querido amigo, querida amiga, cuando usted recibe el perdón de Dios? Pues también el rey David nos enseña de cómo podemos ver una forma directa. Si usted siente esto en su corazón, entonces usted puede decir que ha recibido el perdón de Dios. Mire lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, hasta la Biblia nos dice que puede existir una enfermedad, se secan los huesos. ¿Por qué seguir sufriendo cuando Dios nos concede el perdón? ¿Y cómo podemos recibir el perdón? A través de la persona de Jesucristo. Así como esta mujer se acercó a Jesús y recibió perdón y salvación, así también hoy podemos nosotros acudir a Jesucristo y recibir el perdón y la salvación
y aquí nos dice también que nos puede librar hasta de las mismas enfermedades. Así que la invitación está para que usted y yo podamos acercarnos a Dios a través de Cristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él mismo dijo que ha amado Dios al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel, la invitación está abierta para todos. Todos los que crean en Él no solamente tendrán salvación, sino vida eterna. Y el libro de Apocalipsis nos habla de un libro en el cual se registrarán nuestros nombres, porque querramos o no entenderlo, asimilarlo, creerlo, no creerlo, pero es cierto de que hay una vida después de la muerte. Y ese estado, ese tiempo, ese momento, esa situación, esa circunstancia es inevitable. La Biblia nos enseña de un camino angosto que nos lleva a la vida eterna, pero nos habla también de un camino ancho y espacioso que nos llama a la perdición y a la condenación. Este es el momento de decidir que Dios nos perdone de nuestros pecados y que podamos empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la invitación que hace Dios para que podamos acercarnos y recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregar nuestra vida en las manos de nuestro Creador, vamos a encomendar nuestra alma, que es más importante. La vida tiene un espacio aquí en la tierra. Dice que es tan frágil y tan rápida como las mismas nubes que aparecen y después desaparecen. Así que mientras estemos vivos, hagamos esta decisión por nuestra vida terrenal y por nuestra vida celestial. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos también a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos ante ti con un corazón arrepentido. Hoy decidimos dejar una vida de pecado, de maldad. Hoy queremos buscar aquel camino que nos lleva a la salvación y es Jesucristo. Hoy decidimos aceptar y abrir nuestro corazón para tener a Jesucristo morando en nuestra vida y tenerlo como nuestro único Señor y Salvador. Por tanto, queremos que la gracia de Dios, que el amor del Señor nos llene a cada uno de nosotros y nos perdone de todos nuestros pecados y asimismo podamos tener el gozo de la salvación y poder aprovechar el perdón, porque cuando tú nos perdonas, las cosas definitivamente cambian. Hoy entregamos nuestras vidas, hoy decidimos, Señor, dejar nuestras vidas en tus manos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración de corazón, si usted clamó realmente a Dios por el perdón de sus pecados, la Biblia nos enseña de que aquel que recibe a Cristo, como nos dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces usted tiene una esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Dios, que Dios le bendiga. Muchas gracias por permitirnos acompañarle durante este espacio, en esta transmisión de este mensaje. Estamos también invitándoles para que puedan compartir con nosotros cada domingo a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Nueva Vida en la ciudad de Loja. De mi parte, muchas gracias y que Dios les bendiga rica y abundantemente.